Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. En la Biblia encontramos muchísimas historias hermosas, preciosas, verdaderamente, que son historias que cambian y transforman la vida del hombre. No importa la tendencia que usted sea usted un ateo o no sea un ateo, porque son verdaderas. Es increíble cuando, por ejemplo, vamos a la historia de José. En Génesis encontramos la historia de José, dice la palabra del Señor. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Y José comienza a tener sueños. Dice que cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, a cuidar las ovejas, pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Dice el 2, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano, por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Dice, un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos, dice, protestaron. ¿Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe? Sus hermanos. José les cuenta el sueño y sus hermanos rechazaron este sueño. Dice, y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Mire usted, cuando José tenía los sueños, él no pedía tener esos sueños. Sin embargo, Dios se los daba, esos sueños, y él en su inocencia, en su honradez, en ser sincero con sus familiares, les contaba el sueño. Pero sus hermanos odiaban que él contase estos sueños. Dice, José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, aún su padre dudaba de José. ¿Qué clase de sueño es este? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Dice, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Vamos a orar. Padre, ayúdame, Señor, a hablar tu palabra. Ayúdame a meditar tu palabra. Padre, Espíritu Santo, toca mis labios. Suelta mi lengua. Ayúdame, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que le costó a José tener un sueño. Nadie le creyó. ¿No le creyeron sus hermanos? Que eran su sangre, su carne. Aún su padre mismo no creía sus sueños. Dice que meditaba, pero no le creía. Imagínese un muchacho adolescente de 17 años hablando de lo que soñaba y todos lo rechazaban y lo odiaban. Pero este odio se fue convirtiendo en venganza sin él habérselo buscado. Tan solo José estaba creyendo, contando sus sueños, más nada. Pero dice que José es vendido después, porque su padre lo manda a chequear a sus hermanos y le dice, hijo, anda, mira por dónde van tus hermanos pasteando, cuidando las ovejas. Y José era el hijo preferido de su padre, y dice que fue a buscar a sus hermanos por dónde pasteaban, y por dónde cuidaban, por dónde alimentaban a las ovejas, ¿no? Y lo encuentran.
Y él encuentra a sus hermanos después de buscarlo. Y sus hermanos, todos sus hermanos planean matarlo. Y después no se ponen de acuerdo y dicen preferimos tirarlo a la cisterna. Y lo tiran a la cisterna. Imagínense, sus propios hermanos ahora estaban realmente vengándose del sueño que tuvo José, pero José no era culpable de eso, de que tuvo el sueño. Pero mire cómo el trabajo de Satanás para destruir la vida de José, para destruir la vida de un soñador, para destruir la vida de un hombre bendecido, porque su bendición iba a llegar en algún momento de su vida. Y lo tiran a la cisterna y de ahí lo sacan y después lo venden a los ismaelitas que iban camino a Egipto. Pero lo venden como esclavo y lo sacan desnudo de esa cisterna y lo venden. Mire usted la humillación, porque le quitaron la capa para llevárselo a su padre manchado de sangre, para hacerle creer que alguna fiera del campo devoró a su hijo. Mire, cómo el diablo causó tanta tristeza y tanto dolor en el corazón de su padre, de José. Sus hermanos sabían la verdad, pero su padre y su madre no. Y llegan con la carpa y dicen alguna mala bestia mató a tu hijo preferido, ¿no? Y acá está la capa. Pero ellos habían vendido a su hermano a la caravana que iba para Egipto. Ya José, era un esclavo en Egipto. Fue vendido a los ismaelitas y los ismaelitas al capitán de la guardia en Egipto. Ya estaba vendido y era esclavo. Pero vamos a detenernos un poquito ahí. Cuando él es vendido, él no niega su fe. Porque apenas llega a Egipto, lo compra el capitán de la guardia, es bien recibido, aún siendo esclavo, aún no teniendo ningún derecho, pero es bien recibido. Porque el ser esclavo, el que te compraba, era dueño absoluto de ti, de tu vida y de todo. Pero sin embargo José, Dios pone en gracia a José con el capitán de la guardia, lo pone en gracia. Pero ahí mismo también hay un ataque de Satanás directamente a José. Cuando el capitán de la guardia no está en palacio, lo que hace la mujer del capitán de la guardia es enamorar a José, acosarlo sexualmente, acosarlo. Dice acosarlo semana tras semana tras semana. José era un muchacho de 17 años. Pero mire usted, cómo José sobrevive a esta tentación. Cómo José sobrevive a este fracaso, a esta acusación, a esta falsedad, a esta maldad, a esta persecución injusta. Porque todo era injusto. El tener celos de él era injusto, el maldecirlo era injusto, el haberlo tirado a la cisterna era injusto, el haberlo vendido a la caravana que iba para Egipto era injusto, el haber sido comprado por Faraón, por el capitán de la guardia en Egipto era injusto, el ser acosado sexualmente por esta mujer del capitán de la guardia era injusto. Pero sin embargo José estaba en medio de esta situación, pero en medio de esta tentación, de este mundo de maldad que estaba pasando de un ataque directo de Satanás, José no vende su fe. José no vendió su fe. José no vendió su creencia. José no negó a Dios en medio de la tentación. Otro diría, bueno, ya fui vendido por mis hermanos, me quisieron matar, ahora soy esclavo, y esta hermosa mujer del capitán de la guardia me enamora todos los días, pues ya qué importa, ¿no? Ya qué importa, total, ya no tengo padre, ni madre, ni hermanos, he sido vendido, mi vida es terrible, y esta mujer del capitán de la guardia me está enamorando, ¿qué me vale? Me acuesto con esta mujer y tendré mejores privilegios como esclavo, ¿verdad? Pero no. José no pensó así. José pensó en guardar su integridad personal con Dios en medio de la prueba, en medio de su situación triste de esclavitud y sin familia y extranjero en otra nación. José hizo de esta persecución fortalecerse cada día más.
él se fortaleció de tal manera que él propuso en su corazón no caer, no pecar, no rendirse a la tentación que tenía al frente, siendo un adolescente de 18 años con una mujer hermosa que lo seducía día a día. Y esta mujer era dueña porque lo habían comprado como esclavo. Pero José no cae en esta tentación. José no cae en las garras de Satanás. Se mantiene firme. Y se va preso. Se va preso injustamente. Sigue la injusticia en la vida de José por guardarse y ser íntegro, por cuidarse. Su esposo de esta mujer, el capitán de la guardia, lo mete preso. Por una razón, por duda, por celo, por lo que fuese, lo mete preso a la cárcel. Y allí se va. José, mire la desgracia de José. En toda su adolescencia. Sus hermanos no le creen su sueño, ni su padre. Él va a buscar a sus hermanos. Lo agarran, lo meten en la cisterna. No lo matan porque no se pusieron de acuerdo sus hermanos. Y lo sacan de ahí para venderlo, para beneficiarse con esta maldad. Mire cómo el diablo trabajó para destruir a José. Y estando ya en Egipto, es tentado vez tras vez por esta mujer. Y además de eso, es encarcelado por ser fiel a su fe, fiel en lo que él creía. Y de pronto se encuentra José en la cárcel. Y aún estando en la cárcel, Dios lo pone en gracia, lo pone por cabeza en la cárcel. Pero toda una cadena de acontecimientos ha pasado en estos meses y años en la vida de José. Porque han pasado años. Y cuando José viene a ser recompensado de su fe, no al año siguiente, mis queridos hermanos, 13 años después, 13 años después, José es recompensado, lo sacan de la cárcel, lo llevan ante Faraón para que Faraón le haga las preguntas y José contesta y revela los sueños porque a Dios le plació de esa manera dar toda la interpretación a José, y José es escogido el segundo después del rey. Después del rey, José era lo más grande en todo Egipto. Y este rey le entrega no solamente un palacio, le entrega una esposa, poder, riqueza, autoridad en todo Egipto. Pero lo que yo veo, cómo José sufrió toda esta persecución, pero se mantuvo firme. La palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien, dice en Romanos 8:29, que todas las cosas al hombre que teme a Dios le ayudan a bien. Y toda esta circunstancia y estas pruebas que pasó José, ayudaron a José para fortalecer su fe, para aferrarse más a Dios, para ser fiel a Dios, para creerle a Dios que en algún momento de su vida Dios se iba a revelar de tal manera en su vida, porque esos sueños que José tenía no fueron sueños preparados por él, sino que Dios se los dio. Y él le creía a Dios. Mire, qué importante es en la vida del creyente, del cristiano, tener una fundación sólida de su fe. Tener una fundación sólida y saber en quién usted verdaderamente ha creído. Porque José tuvo mucho tiempo en el camino de 17 años, comenzando la adolescencia, en su adolescencia, 13 años de prueba. Él tuvo mucho tiempo para apartarse del Señor. Para apartarse, para renegar, para hablar mal, para quejarse, para lamentarse. No, él no lo hizo. Aún siendo tentado por la mujer, que otro hubiese caído, ¿verdad? Hubiese caído y hubiese buscado privilegios usando a la propia mujer, porque José era un hombre joven, de hermoso parecer, y la mujer no hubiese querido soltarlo fácilmente, ¿verdad? Pero José ahí hubiese destruido sus sueños. Toda su bendición se hubiese acabado ahí. Pero José se mantuvo fiel.
Se mantuvo fiel en medio de las pruebas, de las circunstancias difíciles y estando preso. Pero de ahí Dios lo sacó para hacerlo el número 2 en el reino de Egipto. ¿Qué podemos aprender de esto, verdad? ¿Qué podemos nosotros tomar como ejemplo? Yo personalmente tomo el ejemplo de la valentía de José, de la fe de José, de la fe, de su seguridad, de saber en quién él ha creído, de saber quién verdaderamente era su Dios, aún en medio de la prueba. Era donde más se fortaleció. Pues José sabía que su Dios era grande y poderoso. Era Jehová de los ejércitos. Él creía que era grande y poderoso, no importa en la prueba que estaba. Él sabía que en algún momento de su vida Dios lo iba a sacar y lo iba a poner por cabeza. Romanos 8:29. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces, mis hermanos, yo cojo esa lección para mí. Yo cojo esa enseñanza para mí. Que nunca debemos dudar de Dios, jamás. Nunca debemos renegar de Dios. Nunca debemos quejarnos si una prueba la estamos pasando y aún no hemos salido de ella, o si estamos orando y ayunando y no hemos tenido una respuesta de Dios, por la razón que fuese. No podemos renegar de Dios. Al contrario, tenemos que buscar más de Dios y tenemos que agarrarnos más de Dios de día y de noche. Mis amigos, José se agarró de Dios de día y de noche. Estaba en la cisterna, me imagino, orando y cantando o llorando. Lo sacaron de ahí desnudo, lo humillaron, lo vendieron a Egipto, esa guardia lo llevó, los ismaelitas lo llevaron y lo vendieron al capitán de la guardia. ¿Se imagina él ir amarrado en esa caravana, desnudo por el desierto, y llegar a Egipto y lo venden de esa manera? Y el capitán de la guardia lo compra, y me imagino que la mujer del capitán estaba ahí mirando, diciendo, mira, qué bien se ve este esclavo lo voy a hacer mío, total es esclavo, ¿no? Y va a aceptar las condiciones que yo ponga sobre este hombre. Pero José no aceptó ninguna condición humana, sino él aceptó y creyó la condición de Dios, de su Dios. Y no negó a su Dios. No lo negó. Aún estando en la casa del capitán de la guardia, ni estando en la cárcel. Todo lo que hizo es aferrarse más a su Dios. Claro, fueron años duros, oscuros para él, donde no amanecía la luz para salir de esa cárcel, que todo fue injusto. Fue vendido injusto, fue esclavo injusto, fue preso injustamente. Pero Dios finalmente le dio la victoria. Mis hermanos, dice 8:29 Romanos, que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Las pruebas verdaderamente duelen, pero las pruebas van a formarlo a usted, su carácter. Las pruebas van a enseñarlo a usted y lo van a madurar para que de tal manera usted sepa en quién verdaderamente usted cree, a quién verdaderamente usted le sirve. Porque no puede ser un cristiano, pues, mis queridos hermanos, todo débil, miserable, quejoso, lamentándose constantemente de las pruebas que tiene, de la pobreza que está pasando, de la persecución que tiene. No, mi hermano. José no estaba así. José estaba victorioso en la condición que estaba hasta el final. Y Dios le dio la victoria. Y después sus mismos hermanos vinieron en busca de comida, de compra de alimentos, y se tuvieron que postrar ante su propio hermano. Es tremendo el testimonio de José. José no se rindió a las pruebas. José se rindió a Dios. Pero no es el único. Podríamos ver tantos hombres de Dios
que no se rindieron a las pruebas, no se rindieron a ninguna maquinación de Satanás, sino se rindieron a Jesús y se agarraron de Jesús con todas sus fuerzas. Se agarraron de su Creador con todas sus fuerzas. Ahí tenemos a Pablo, a Silas, a Pedro, a Juan, a Esteban. Tantos hombres de Dios que no se rindieron a las pruebas, a los ataques, a la miseria de Satanás, sino se agarraron más de Jesús, se agarraron más de Dios. Y la Biblia dice que el todo del hombre es temer a Dios. José sabía eso y se agarró de Dios y Dios le dio la victoria. Lo animo en este día, mi hermano, mi hermana, a agarrarse de Dios con todas sus fuerzas. Y no solamente fue José que pasó pruebas terribles, Daniel, sus amigos de Daniel, Moisés, el mismo David. Mis hermanos, hombres y mujeres que pasaron pruebas terribles en este mundo, no negaron la fe. Los cristianos no podemos negar la fe en ninguna circunstancia. Porque cuando usted niega, pues, su fe, usted está negando a Dios. Y Dios no nos ha llamado a ser cobardes. La palabra de Dios dice que solamente los valientes heredarán el reino de Dios, solamente los valientes. Usted cree en un Dios grande y poderoso. ¿Eso verdaderamente es su Dios? Sí. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. No es un diosito pequeño, no es un Dios que está clavado en una cruz, no. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Es el Santo de Israel. Es el que nos ha hecho a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres con su propia mano. Y ha puesto cada célula que tenemos en nuestro cuerpo. Y son trillones de células, amigo, hermano. Y Dios lo ha puesto una a una. Eso sabía José. Sabía quién era su Dios. Daniel sabía quién era su Dios. Abraham sabía quién era su Dios cuando Dios le pidió que llevara a sacrificar a su hijo, a Isaac. Dios es un Dios de verdad. Mi hermano, Dios es un Dios de verdad. Agárrese de Dios con todas sus fuerzas cada día. No reniegue, no se queje de las pruebas que usted está pasando. Solamente dele gloria a Dios. Busque su misericordia cada día. Ore, clame a Dios. Agradézcale por cada minuto de su vida que usted pasa cada día. Tiene que haber sido terrible para José pasar todas estas pruebas, que sus mismos hermanos lo sentenciaron a muerte, no murió en la cisterna, lo sacaron, lo vendieron. Y por el odio, la maldad de sus hermanos, fue esclavo y fue puesto en la cárcel. Pero José no negó a Dios. Mi querido hermano, hermana, no niegue a Dios. No niegue a Dios, esté en la circunstancia, esté en la prueba que esté, no niegue a Dios. Que Dios lo bendiga. Pero, mis amigos, no podemos irnos si no invitamos a que aquellos hombres y mujeres que no conocen de Dios vengan a Dios en este día. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, venga Jesús. Vamos a hacer una oración, amigo. Venga a Cristo, arrepiéntase, recíbalo a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor. Sí, cierre sus ojos, repita. Esta oración es por fe, amigo. Es por fe. Usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que firmar nada. Es por fe. Jesucristo lo ama a usted, mi querido amigo y amiga. Lo ama a usted, no ama sus pecados. Lo ama a usted, porque por usted fue a la cruz del Calvario, por usted Él dio su vida en la cruz del Calvario. Ese es Jesús. Lo ama a usted, mi querido amigo y amiga, y lo ama de verdad. Y Jesús puede perdonar todos sus pecados y limpiarlo a usted de todos sus pecados y toda su maldad. Cierre sus ojos, repite esta oración. Dígale, Jesús, perdóname.
Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Me arrepiento, te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Perdóname, Jesús, por favor. Perdóname, Jesús. Te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Y por favor, Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti. Al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante, volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.